Compré 15 kilos de carne bovina para el asado familiar del domingo. 15 kilos que me costaron $250 de mi propio bolsillo. Jamás imaginé que mi nuera Raquel y su madre Estela llegarían con las manos completamente vacías, pero cargando recipientes de plástico como si fueran a un buffet gratuito. Y cuando vi a mi propio hijo Julián empacando la carne asada para que se la llevaran a casa, dije 3 palabras que terminaron con la fiesta para siempre. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia tiene más capas que una cebolla, y cada una duele más que la anterior. Era un sábado por la mañana cuando decidí organizar este asado. Mi casa siempre ha sido el punto de encuentro de la familia. Tengo 65 años, y durante toda mi vida me encargué de mantener unida a esta familia. Mi marido Tomás siempre dice que tengo el don de convertir cualquier reunión en una celebración memorable. Mi cocina es amplia, mi patio trasero tiene espacio suficiente para todos, y mi corazón siempre ha estado abierto para recibir a quien necesite un plato de comida caliente. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé café para Tomás y para mí, y mientras se leía el periódico, yo ya estaba planeando el menú. Chorizo criollo, morcilla, proboleta, ensalada criolla, papas al horno, y por supuesto, la estrella del show, 15 kilos de los mejores cortes de carne que pude conseguir. Bife de chorizo, asado de tira, vacío, y un poco de matambre para los que prefieren algo más suave. Tomás me miró por encima de sus anteojos cuando le conté mi plan. Cecilia, ¿no te parece mucho? Somos 8 personas nomás, me dijo con esa sonrisa que siempre me tranquiliza. Ay, Tomás, tú sabes que prefiero que sobre y no que falte. Además, si sobra, cada uno se lleva algo para la semana, le respondí mientras anotaba en mi libreta todo lo que tenía que comprar. Salí al mercado cerca del mediodía. El carnicero, don Pedro, me conoce desde hace 20 años. Cuando le dije que necesitaba 15 kilos de carne para un asado familiar, silbó impresionado. Doña Cecilia, va a ser una fiesta memorable, me dijo mientras seleccionaba los mejores cortes. Mire qué hermoso está este bife de chorizo. Y este asado de tira está en su punto perfecto de maduración. Pagué los $250 sin pestañear. Era mucho dinero, sí, pero para mí no hay precio cuando se trata de la familia. Siempre he creído que una buena comida es la mejor manera de demostrar amor. Cada peso que gasté en esa carne era una inversión en momentos felices, en risas compartidas, en la unión familiar que tanto me importa. Cuando llegué a casa con las bolsas, Tomás me ayudó a organizar todo en el refrigerador. La carne ocupaba casi todo el espacio, pero verla ahí, esperando a ser cocinada con amor, me llenaba de satisfacción. Mañana va a ser un día perfecto, le dije a Tomás mientras acomodábamos los últimos paquetes. Esa tarde llamé a todos para confirmar que vinieran. Primero llamé a mi hijo Julián. Tiene 32 años, es un buen muchacho, trabajador, pero desde que se casó con Raquel hace 3 años, siento que algo cambió en él. No es que sea mala persona, pero a veces parece que vive caminando sobre cáscaras de huevo para no molestar a su esposa. Mamá, por supuesto que vamos, me dijo por teléfono. Raquel está muy emocionada. Ah, y va a venir su mamá también, Estela. Espero que no te moleste. ¿Molestarme? Claro que no. Mi casa siempre ha tenido las puertas abiertas para todos. Estela es una mujer de 60 años, viuda, que vive sola en un departamento pequeño. Pensé que sería lindo que compartiera con nosotros. Qué ingenua fui. También llamé a mis sobrinas Erika y Luisa, que siempre vienen con algún postre casero o una ensalada. Ellas entienden que una reunión familiar es cosa de todos, que cada uno pone su granito de arena para que todo salga perfecto. El domingo amaneció hermoso. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el aire tenía esa frescura que promete un día perfecto para estar al aire libre. Me levanté a las 7 de la mañana, llena de energía y emoción. Empecé preparando todo desde temprano. Puse la mesa grande del patio con el mantel verde que heredé de mi madre, saqué los platos buenos, los que uso solo para ocasiones especiales. Corté tomates, cebollas y pimientos para la ensalada criolla. El aroma de la cebolla recién cortada llenó toda la cocina, mezclándose con el olor del café que mantenía caliente para cuando llegaran los invitados. Tomás se encargó de preparar el asador. Siempre ha sido muy meticuloso con el fuego. Dice que el secreto de un buen asado está en la paciencia y en el carbón bien preparado. Lo vi acomodar los troncos,
preparar las brasas con ese cuidado que solo él sabe tener. Mientras tanto, yo preparé las papas al horno, lavé la lechuga, y dejé todo listo para que cuando llegara la familia, solo tuviéramos que disfrutar. A las 11 de la mañana llegaron Erika y Luisa. Como siempre, no vinieron con las manos vacías. Erika trajo una tarta de manzana que había horneado esa mañana temprano, todavía tibia y con ese aroma dulce que me recordó a mi infancia. Luisa llegó con una ensalada de frutas y una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. «Tía Cecilia, huele increíble aquí», me dijo Erika mientras me daba un beso en la mejilla. «¿En qué te podemos ayudar?» Esa es la diferencia. Ellas llegaron preguntando cómo podían colaborar, con las manos ocupadas por regalos para todos, con esa actitud generosa que hace que una reunión familiar sea realmente especial. Las puse a preparar la proboleta y a cortar el pan, mientras Tomás comenzaba a poner los chorizos en la parrilla. Todo marchaba perfecto. La casa estaba llena de risas, el aroma de la carne empezaba a flotar por todo el patio, y yo me sentía en mi elemento. Esta es mi felicidad, ver a mi familia reunida, disfrutando, sintiendo que mi hogar es el lugar donde todos quieren estar. Pero a las 12:30, todo comenzó a cambiar. Escuché el timbre y corrí a abrir la puerta. Era Julián, mi hijo, con esa sonrisa que siempre me derrite el corazón. Pero detrás de él venían Raquel y Estela. Y ahí fue cuando tuve la primera señal de alarma. Raquel llevaba puesto un vestido rojo muy elegante, zapatos de tacón alto, y estaba perfectamente maquillada como si fuera a una cena de gala, no a un asado familiar en el patio de su suegra. Pero lo que más me llamó la atención fue que traía una bolsa grande de tela, y podía ver que adentro tenía recipientes de plástico. Varios recipientes de diferentes tamaños. Estela, su madre, también venía muy arreglada, con un conjunto color beige y una cartera enorme. Ella también traía una bolsa, y por la forma como sonaba al caminar, estaba claro que también traía recipientes. «Hola, Cecilia», me dijo Raquel con esa voz dulce que siempre usa cuando hay gente delante. Me dio un beso en la mejilla, pero fue uno de esos besos al aire, sin realmente tocar mi piel. «Qué linda está tu casa. Huele delicioso». Estela me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cecilia, qué placer verte. Gracias por invitarme a tu hermoso hogar». Esperé a que sacaran algo de esas bolsas. Una botella de vino, un postre, aunque sea un paquete de galletas del supermercado. Pero no. Dejaron las bolsas en un rincón y se dirigieron directamente al patio como si fueran invitadas VIP a un restaurante de 5 estrellas. «¿No trajeron nada?», les pregunté, tratando de mantener la sonrisa en mi rostro. «Ay, Cecilia, se nos hizo tarde», dijo Raquel con una risita nerviosa. «Pero ya sabes que siempre cocinas tan rico que cualquier cosa que hubiéramos traído habría quedado opacada por tu comida». Era una excusa envuelta en halago, pero yo no soy tonta. He vivido 65 años y sé reconocer cuando alguien está tratando de hacerme ver que su falta de consideración es en realidad un cumplido hacia mí. Julián, mi pobre hijo, parecía incómodo. Lo conozco como la palma de mi mano, y podía ver en sus ojos que él también se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Pero no dijo nada. Nunca dice nada cuando se trata de defender lo correcto si eso significa contradecir a su esposa. «Bueno, no se preocupen», les dije, porque esa soy yo. Siempre trato de que todos se sientan cómodos, aunque me esté hirviendo por dentro. Lo importante es que estén aquí. Nos dirigimos al patio, donde Tomás ya tenía la parrilla humeando con los chorizos. Erika y Luisa saludaron cariñosamente a Julián, pero noté que con Raquel y Estela fueron más reservadas. Ellas también se habían dado cuenta de que algo no cuadraba. «¡Qué maravilla!», exclamó Estela al ver la parrilla. «¡Cuánta carne! Esto parece un restaurante». «Cecilia compró 15 kilos», dijo Tomás con orgullo, sin darse cuenta de lo que esa información provocaría. Vi cómo los ojos de Raquel y Estela se iluminaron. No era admiración por mi generosidad. Era cálculo puro. 15 kilos de carne significaba que habría mucho sobrante, y ellas ya tenían sus recipientes listos para llevarse la mayor cantidad posible. 15 kilos. «Dios mío», dijo Raquel. «Con razón trajimos los recipientes. Sabíamos que Cecilia siempre es muy abundante». Ahí estaba. La confesión. No habían traído los recipientes por casualidad.
Habían venido específicamente preparadas para llevarse comida a casa. Sin aportar un peso, sin traer siquiera una gaseosa, pero con la cara de acero suficiente para llegar con contenedores como si mi casa fuera un buffet libre. Lo que vino después fue aún peor. Se sentaron a la mesa como reinas esperando ser servidas. Ni siquiera preguntaron si podían ayudar con algo. Mientras Erika y Luisa se movían conmigo llevando platos, sirviendo bebidas y acomodando las cosas, Raquel y Estela se quedaron sentadas conversando entre ellas, mirando sus teléfonos y haciendo comentarios sobre todo lo que veían. «Ay, mira qué lindo está el jardín», dijo Estela señalando mis plantas. «Aunque esas flores ya están un poco marchitas, ¿no? Tal vez necesiten más agua». ¿Más agua? Mis flores estaban perfectas. Todos los días las riego con amor, las cuido como si fueran mis hijos. Pero ella tenía que encontrar algo que criticar, algo que la hiciera sentir superior. Raquel no se quedó atrás. «Este mantel está muy lindo, Cecilia, pero creo que ya está un poco desteñido. ¿No piensas cambiarlo pronto?» El mantel de mi madre. El mantel que usé en la boda de Julián, en todos los cumpleaños importantes, en cada celebración familiar. El mantel que representa la tradición y el amor de nuestra familia. Y ella lo criticaba como si fuera un trapo viejo. Tomás, bendito sea, no escuchó esos comentarios porque estaba concentrado en la parrilla. Pero yo sí los escuché todos. Cada indirecta, cada crítica velada, cada comentario diseñado para hacerme sentir que mi casa, mi comida, mi esfuerzo, no eran suficientes para sus estándares. Cuando Tomás anunció que los chorizos estaban listos, Raquel y Estela fueron las primeras en levantarse. No para ayudar a servir, sino para ser las primeras en la fila. Se sirvieron porciones enormes, tomaron los mejores pedazos, y cuando se sentaron a comer, empezaron con sus comentarios. «Está rico el chorizo», dijo Estela, aunque tal vez necesitaba un poquito más de sal. ¿Más sal? Tomás lleva 30 años haciendo asados. Sabe exactamente cuánta sal ponerle a cada cosa. Pero ella tenía que encontrar un defecto. Raquel se sumó al coro de críticas disfrazadas de halagos. «La ensalada está fresca, Cecilia, aunque yo hubiera usado un poquito menos de vinagre. Pero bueno, cada quien tiene su estilo». Mi ensalada criolla. La misma receta que aprendí de mi madre, que ella aprendió de mi abuela. La misma ensalada que Julián adoraba cuando era niño y que siempre pedía que le preparara. Ahora resultaba que tenía demasiado vinagre. Pero lo que más me dolió fue ver a Julián. Mi propio hijo asentía con la cabeza cada vez que su esposa o su suegra hacían un comentario. Como si estuviera de acuerdo con ellas. Como si de repente todo lo que su madre hacía con amor estuviera mal. Cuando llegó el momento de servir la carne principal, la cosa empeoró. Tomás había hecho un trabajo magistral. Los bifes de chorizo estaban en su punto exacto, jugosos por dentro y doraditos por fuera. El asado de tira se deshacía en la boca. El vacío tenía esa textura perfecta que solo se logra con años de experiencia. Pero ellas encontraron la forma de criticar incluso eso. «Ay, qué lástima que esté un poquito pasado el bife», dijo Raquel mientras se servía la porción más grande del plato. ¿Pasado? Estaba perfecto. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de asados se habría dado cuenta de que Tomás había logrado el punto exacto. Pero ella necesitaba criticar algo, necesitaba establecer su superioridad gastronómica. Estela no se quedó atrás. «En casa yo siempre le pongo un poquito de limón a la carne antes de asarla. Le da un sabor especial. Tal vez la próxima vez podrías probar». ¿La próxima vez? ¿Ya estaba planeando la próxima vez que vendría a comer gratis y a criticar todo? El descaro de esta mujer no tenía límites. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que pasó después. Mientras comían y comían mucho, a pesar de todas sus críticas, empezaron a tomar fotos de la comida con sus teléfonos. «Esto va perfecto para mi Instagram», dijo Raquel posando con un trozo de carne en el tenedor. «Mis amigas van a morir de envidia». Se tomó como 10 fotos diferentes, probando ángulos, ajustando la luz, asegurándose de que se viera la cantidad de comida que había en la mesa. Después empezó a escribir en su teléfono. «¿Qué estás escribiendo?», le preguntó Julián. «Un post sobre este asado familiar increíble», respondió sin levantar la vista del teléfono. «Voy a poner, domingo familiar perfecto con la mejor carne de la ciudad».
No hay nada como una buena comida casera. ¿Comida casera? Si ella no había movido ni un dedo. No había contribuido con un peso. Pero ahí estaba, creándose una imagen en las redes sociales como si fuera la anfitriona, como si fuera ella quien había organizado todo, quien había gastado su dinero, quien había pasado horas preparando cada detalle. Estela siguió el ejemplo de su hija. También empezó a tomar fotos y a escribir en su teléfono. Voy a etiquetar a todas mis amigas, dijo con una sonrisa maliciosa. Van a pensar que tengo una familia muy generosa. ¿Generosa? Por supuesto que somos generosos. Pero hay una diferencia entre generosidad y ser tomada de tonta. Erika y Luisa intercambiaron miradas de incredulidad. Ellas también se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero eran demasiado educadas para decir algo. Yo también me quedé callada, pero por dentro sentía como si me estuviera tragando vidrios molidos. Cuando terminaron de comer, después de repetir plato 2 veces cada una, empezaron a hacer comentarios sobre lo llenas que estaban y lo imposible que sería terminar toda esa carne. «Hay demasiada comida», exclamó Raquel llevándose una mano al estómago. «Es imposible que terminemos todo esto». «Una pena desperdiciar tanta carne buena», agregó Estela con una expresión de preocupación fingida. Ahí fue cuando sacaron sus verdaderas intenciones. Como por arte de magia, aparecieron sus bolsas con los recipientes de plástico. Recipientes de todos los tamaños, grandes para la carne, medianos para las ensaladas, pequeños para las salsas. «No queremos que se desperdicie nada», dijo Raquel mientras empezaba a sacar los contenedores. «Podemos llevarnos un poquito para la semana». ¿Un poquito? Trajeron suficientes recipientes como para llevarse la mitad de la comida. Y lo peor de todo fue que Julián, mi propio hijo, se levantó y empezó a ayudarlas. Sin preguntarme si estaba bien. Sin considerar que tal vez yo también quería guardar algo de esa carne que había costado $250 de mi bolsillo. «Mamá siempre cocina demasiado», les dijo a su esposa y suegra con una sonrisa. «Es mejor que se lo lleven ustedes antes de que se eche a perder». Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Ver a mi hijo empacando la carne que yo había comprado, preparado con amor, para que se la llevaran 2 mujeres que habían llegado con las manos vacías pero con recipientes preparados, después de haber criticado cada cosa que habíamos hecho. Los vi empacar los mejores cortes. Los bifes que habían sobrado, el asado de tira más tierno, incluso la proboleta que Erika había preparado con tanto cariño. Llenaron recipiente tras recipiente, como si estuvieran en un supermercado haciendo compras con mi dinero. Tomás me miraba desde la parrilla con los ojos llenos de indignación, pero él tampoco sabía cómo reaccionar. Erika y Luisa estaban petrificadas, viendo cómo estas 2 mujeres se llevaban más comida de la que habían traído nosotras 2 juntas para una familia. Cuando Julián cerró el último recipiente y se lo entregó a Raquel con una sonrisa, algo explotó dentro de mí. 65 años aguantando, siendo la mujer comprensiva, la suegra tolerante, la madre que siempre perdona todo. Pero ese día, viendo cómo mi propio hijo les empacaba mi generosidad para que se la llevaran como si fuera un derecho adquirido, no pude más. Me levanté de la silla. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. El patio se quedó en completo silencio. Me levanté de la silla con una calma que ni yo mismo sabía que tenía. Todas las miradas se clavaron en mí. El patio que segundos antes estaba lleno de conversaciones y risas, ahora parecía un cementerio. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Caminé lentamente hacia donde estaba Julián con el último recipiente en las manos, listo para entregárselo a Raquel. Mis pasos sonaban fuerte contra las baldosas del patio. Podía sentir como el corazón me latía en las sienes, como si fuera a explotar en cualquier momento. Cuando llegué hasta él, lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que conocía desde el día que nació, que había visto llorar cuando era bebé, brillar de alegría en su graduación, llenarse de amor el día de su boda. Ahora me miraban con confusión, sin entender por qué su madre estaba parada ahí como una estatua, sin decir palabra. Le quité el recipiente de las manos. Lentamente, sin brusquedad, pero con una firmeza que hizo que todos contuvieran la respiración. «Que se jodan», dije en voz alta y clara. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero fueron suficientes para que el mundo se detuviera por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía. Nadie respiraba.
Era como si acabara de soltar una bomba en medio de la mesa familiar. Raquel fue la primera en reaccionar. Su boca se abrió como si fuera un pez fuera del agua, y sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo al instante. «Cecilia, ¿cómo puedes decir algo así?», gritó llevándose una mano al pecho como si acabara de recibir una puñalada. «Solo queríamos llevarnos un poquito de comida. No pensé que te molestaría tanto». ¿Qué no pensó que me molestaría? Claro que no pensó. No pensó cuando llegó con las manos vacías. No pensó cuando trajo recipientes para llevarse mi comida. No pensó cuando criticó cada cosa que habíamos preparado con amor. No pensó en nada más que en sacar ventaja. Estela se levantó de la silla como un resorte, con la cara roja de indignación. «Esto es inaceptable. Nunca me habían hablado así. Soy una señora grande, merezco respeto». ¿Respeto? ¿Dónde estaba el respeto cuando llegó a mi casa sin traer nada? ¿Dónde estaba el respeto cuando criticó mis flores, mi mantel, mi comida? ¿Dónde estaba el respeto cuando se tomó fotos de mi comida para presumir en las redes sociales como si fuera suya? «El respeto se gana», le dije mirándola fijamente. «Y ustedes dos llegaron aquí como si mi casa fuera un restaurante gratuito». Julián estaba pálido como un papel. Miraba de mí a su esposa, de su esposa a su suegra, como un niño perdido que no sabe de qué lado ponerse. «Mamá, por favor», me suplicó con voz temblorosa. «Fue solo un malentendido. Raquel no quiso ofenderte». ¿Un malentendido? ¿Llamar malentendido al plan premeditado de llegar con recipientes para llevarse comida gratis? ¿Llamar malentendido a las críticas constantes, a los comentarios despectivos, a la falta total de consideración? «Julián», le dije con una voz que ni yo misma reconocía, «gasté $250 de mi pensión en esta carne. Pasé 2 días preparando todo para que ustedes vinieran a disfrutar en familia. Y lo único que recibí fueron críticas y el descaro de ver cómo empacabas mi comida para que se la llevaran a casa». Raquel empezó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Yo no sabía que tenía que traer algo. Pensé que era una invitación normal. «Una invitación normal», exploté. ¿Es normal llegar con recipientes vacíos a una invitación? ¿Es normal criticar todo lo que te sirven? ¿Es normal tomarte fotos con comida ajena para presumir en internet? Tomás se acercó y me puso una mano en el hombro. Podía sentir que él también estaba furioso, pero trataba de mantener la calma por respeto a la familia. «Cecilia tiene razón», dijo con esa voz grave que solo usa cuando está realmente molesto. «Esto no está bien». Erika y Luisa asintieron en silencio. Ellas habían visto todo, habían sido testigos de cada comentario, de cada falta de respeto, de cada abuso de confianza. Pero Julián, mi pobre hijo, estaba completamente perdido. En lugar de defender a su madre, en lugar de reconocer que su esposa y su suegra se habían comportado mal, se puso del lado de ellas. «Mamá, estás exagerando», me dijo con una voz que me partió el corazón. «Raquel es mi esposa. Estela es prácticamente mi suegra. Son familia». ¿Familia? ¿Eso era familia para él? ¿Gente que viene a aprovecharse, que critica todo, que no respeta nada? «La familia respeta», le respondí con lágrimas en los ojos. «La familia colabora. La familia agradece. Esto no es familia, Julián. Esto es abuso». Raquel dejó de llorar por un momento y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era odio puro. «Eres una vieja amargada», me escupió. «No soportas que tu hijo tenga una familia propia. Estás celosa porque ya no eres lo más importante en su vida». Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Vieja amargada. Celosa. Como si amar a mi hijo y querer respeto en mi propia casa fuera algo malo. Estela se sumó al ataque. «Es verdad. Desde que llegamos solo has puesto mala cara. Se nota que no quieres a tu nuera. Eres de esas suegras tóxicas que no pueden soltar a sus hijos». ¿Suegra tóxica? Yo. La que había abierto mi casa, la que había gastado mis ahorros, la que había cocinado con amor, la que había tratado de hacer sentir cómodas a estas 2 mujeres que llegaron con las manos vacías y la boca llena de críticas. Julián no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí parado,
viendo cómo su esposa y su suegra me insultaban en mi propia casa, en mi propio patio, después de haberse comido mi comida y estar listas para llevarse la mitad de lo que sobró. Eso fue lo que más me dolió. No las palabras de dos mujeres que claramente no tenían educación ni respeto. Lo que me destrozó fue el silencio de mi hijo. Ver cómo elegía el camino fácil, cómo prefería que su madre aguantara los insultos antes que defender lo correcto. Váyanse, les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Váyanse de mi casa ahora mismo. Con mucho gusto, gritó Raquel mientras recogía su cartera. Nunca más volvemos a poner un pie en esta casa. Y no esperamos que vengas a la nuestra, agregó Estela mientras guardaba su teléfono en esa cartera enorme que traía. Se dirigieron hacia la salida como dos reinas ofendidas, con la cabeza en alto y la dignidad fingida de quien se cree víctima de una injusticia. Pero antes de irse, Raquel se dio vuelta y me lanzó la última puñalada. Julián, espero que sepas quién es realmente tu madre. Hoy has visto su verdadera cara. Mi hijo me miró con ojos llenos de confusión y dolor. Por un momento pensé que iba a quedarse, que iba a reconocer que yo tenía razón, que iba a pedirme perdón por todo lo que había pasado. Pero siguió a su esposa. Los vi alejarse por el pasillo, escuché cómo se cerraba la puerta de entrada, cómo arrancaba el auto y se perdía en la distancia. Y me quedé ahí parada, en mi patio, rodeada del silencio más profundo que había sentido en mi vida. El silencio que siguió después de que se fueran fue devastador. Me quedé parada en el medio del patio, viendo la mesa llena de platos sucios, los restos de la comida que había preparado con tanto amor, los recipientes vacíos que habían dejado abandonados en su huida dramática. Era como si un huracán hubiera pasado por mi casa y hubiera destruido todo a su paso. Tomás fue el primero en moverse. Se acercó a mí y me abrazó sin decir palabra. Sentí como temblaba de la rabia que había estado conteniendo durante toda la tarde. Mi marido es un hombre pacífico, que siempre busca evitar los conflictos, pero ese día había visto cómo humillaron a su esposa en su propia casa. «Hiciste lo correcto», me susurró al oído. Ya era hora de que alguien les dijera las cosas claras. Erika y Luisa se acercaron también. Podía ver en sus ojos una mezcla de admiración y preocupación. Admiración porque había tenido el valor de defender mi dignidad, preocupación porque sabían que esto no iba a terminar aquí. «Tía Cecilia», me dijo Erika tomándome de la mano, «nosotras vimos todo. Ellas se portaron horrible contigo. No tenías por qué aguantar eso». «Es verdad», agregó Luisa. «Llegaron como si fueras su empleada personal. Sin traer nada, criticando todo, y encima queriendo llevarse la mitad de la comida. ¡Qué descaro!». Sus palabras me consolaron un poco, pero no podían borrar el dolor que sentía en el pecho. Mi propio hijo me había abandonado. Había elegido defender a dos mujeres que claramente lo estaban manipulando, que lo habían convertido en su cómplice de esta humillación. Nos quedamos un rato ahí, abrazadas, tratando de procesar lo que había pasado. Después empezamos a levantar la mesa en silencio. Cada plato que recogía me recordaba algún momento de la tarde. Aquí había estado sentada Raquel criticando mi ensalada. Allá había estado Estela quejándose de mis flores. En ese lugar había visto a Julián empacar la carne como si fuera un delivery gratuito. La comida que quedó era mucha. Irónicamente, después de todo el drama por los recipientes, había suficiente carne para varios días. Tomás empezó a guardarla en el refrigerador mientras yo lavaba los platos, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado. Pero mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo mi hijo había dejado de ser el hombre que yo crié, el que sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Cuándo había permitido que su esposa lo convirtiera en alguien que podía ver cómo humillaban a su madre sin defenderla? Erika y Luisa se quedaron hasta tarde, ayudándome a limpiar todo y acompañándome en mi dolor. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio que parecía gritar mi soledad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, reviviendo cada momento de la tarde, cada palabra que se había dicho, cada gesto de desprecio que había recibido. Pero lo que más me dolía era la traición de Julián. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Esperaba que mi hijo llamara, que viniera a disculparse, que reconociera que había cometido un error. Pero no pasó nada. Mi teléfono permaneció en silencio total. Al tercer día, ya no pude más. Lo llamé yo. «Hola, mamá»,
me dijo con una voz fría que nunca había escuchado antes. Julián, tenemos que hablar, le dije tratando de mantener la calma. No hay nada de qué hablar, me respondió con una dureza que me partió el corazón. Lo que dijiste el domingo fue imperdonable. Raquel ha estado llorando todos estos días. Estela está tan afectada que tuvo que ir al médico por la presión alta. ¿Raquel llorando? ¿Estela en el médico? Por favor. Las mismas mujeres que habían llegado a mi casa como vampiras emocionales ahora se hacían las víctimas. Julián, ellas llegaron con recipientes preparados, le expliqué. No trajeron nada, criticaron todo, y querían llevarse la mitad de la comida que yo pagué. Eso no justifica lo que les dijiste, me interrumpió. Son mujeres mayores. Merecen respeto. ¿Respeto? ¿Dónde estaba el respeto hacia su madre? ¿Dónde estaba el respeto hacia la mujer que lo había criado, educado, amado incondicionalmente durante 32 años? ¿Y yo qué soy?, le pregunté con la voz quebrada. ¿No soy una mujer mayor que merece respeto? No soy tu madre. Eres mi madre, me dijo con un tono que sonaba como si fuera una obligación desagradable. Pero Raquel es mi esposa. Y voy a defender a mi esposa siempre. Ahí estaba la verdad. Esa era su prioridad. No la justicia, no lo correcto, sino mantener contenta a una mujer que claramente lo había manipulado para convertirlo en su títere. Está bien, le dije sintiéndome derrotada. Espero que seas feliz con tu decisión. Mamá, si quieres arreglar las cosas, tú sabes lo que tienes que hacer, me dijo antes de colgar. ¿Yo sabía lo que tenía que hacer? ¿Disculparme? ¿Arrastrarme como una gusana pidiendo perdón por haber defendido mi dignidad? Esa llamada fue como recibir la confirmación de algo que ya sabía pero no quería aceptar. Había perdido a mi hijo. No físicamente, pero sí emocionalmente. La mujer con la que se había casado había logrado su objetivo. Había creado una barrera entre nosotros tan alta que parecía imposible de cruzar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. No sabía nada de Julián. Tomás me decía que fuera paciente, que seguramente se le iba a pasar la rabieta y volvería pidiendo perdón. Pero yo conocía a mi hijo, y sabía que mientras estuviera bajo la influencia de Raquel, las cosas no iban a cambiar. Una tarde, mientras regaba mis plantas, esas que Estela había criticado por estar marchitas, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto pensando que podía ser Julián, que finalmente había venido a buscar la reconciliación. Pero cuando abrí la puerta, era Erika. Tía, tengo que contarte algo, me dijo con una expresión grave. Ayer me encontré con una amiga que trabaja en el mismo lugar que Raquel. Me contó cosas que te van a doler, pero creo que necesitas saberlas. Me senté en el sofá preparándome para lo peor. Erika respiró profundo antes de empezar a hablar. Raquel ha estado contando en el trabajo que tú la corriste de tu casa sin razón. Dice que llegó con un regalo y que tú la insultaste porque está celosa de que Julián se haya casado. Está pintando la historia como si fueras una suegra loca y obsesiva. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. No solo me habían humillado en mi propia casa, sino que ahora estaban destruyendo mi reputación, contando una versión completamente distorsionada de los hechos. Pero eso no es todo, continuó Erika. Mi amiga me dijo que Raquel se jacta de que nunca gasta un peso cuando va a casas ajenas. Dice que siempre encuentra la forma de que la inviten y llevarse comida gratis. Lo ve como un juego, como una forma de ahorrar dinero en el supermercado. El dolor se convirtió en rabia. No había sido casualidad. No había sido un malentendido. Había sido un plan calculado, una estrategia fría y calculadora para aprovecharse de mi generosidad. Y hay más, dijo Erika tomándome de la mano. Julián también está contando la historia en su trabajo. Dice que su madre se volvió loca de un día para el otro, que está preocupado por tu salud mental. Mi salud mental. Mi propio hijo estaba sugiriendo que yo estaba loca por haber defendido mi dignidad. El mundo se había vuelto completamente al revés. Esa noche, después de que Erika se fuera, me senté en mi cocina con una taza de té y tomé la decisión más difícil de mi vida. Esa noche, después de que Erika se fuera, me senté en mi cocina con una taza de té y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a suplicar. No iba a arrastrarme. No iba a disculparme por haber defendido mi dignidad. Si mi hijo había elegido el lado de la mentira y la manipulación,
entonces yo elegiría el lado de mi autoestima. Me levanté, fui a mi dormitorio y saqué una maleta del armario. Tomás me miró extrañado desde la cama donde estaba leyendo. ¿Qué haces, Cecilia? Me voy, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Me voy a casa de mi hermana Isabel en Córdoba por un tiempo. Necesito alejarme de todo esto. Tomás se incorporó alarmado. ¿Te vas? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, le respondí mientras empezaba a doblar mi ropa. Tal vez 2 semanas, tal vez 2 meses. No puedo seguir aquí esperando a que mi hijo me pida perdón por algo que no hice mal. Mi hermana Isabel vive en una casa pequeña en las afueras de Córdoba. Es viuda desde hace 5 años y siempre me había dicho que su puerta estaba abierta para mí cuando quisiera visitarla. Nunca pensé que la necesitaría como refugio emocional. Al día siguiente tomé el autobús. Tomás quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que había pasado, encontrar mi centro otra vez. El viaje en autobús me dio 4 horas para pensar. Veía pasar el paisaje por la ventanilla y recordaba los 32 años que había dedicado a criar a Julián. Los desvelos cuando era bebé, las noches en vela cuando tenía fiebre, los sacrificios económicos para darle la mejor educación, el orgullo cuando se graduó de la universidad, la alegría cuando consiguió su primer trabajo. ¿Para qué había sido todo eso? ¿Para qué ahora me tratara como a una extraña? ¿Para qué eligiera defender a 2 mujeres que claramente lo estaban usando? Isabel me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Esa primera noche me dejó llorar todo lo que necesitaba llorar. Le conté cada detalle de lo que había pasado, cada palabra, cada gesto, cada momento de humillación. Cecilia, me dijo cuando terminé de contarle todo, tú no hiciste nada malo. Si un hijo no puede defender a su madre cuando tiene razón, entonces es que algo está muy roto en esa relación. Los primeros días en casa de Isabel fueron difíciles. Me levantaba sin ganas de hacer nada, sin apetito, sin energía. Había caído en una depresión profunda que no sabía cómo manejar. Pero Isabel, que es psicóloga retirada, me fue ayudando poco a poco. El dolor que sientes no es solo por el asado, me explicó una tarde mientras tomábamos mate en su jardín. Es por años de relación desigual. Tú siempre fuiste la que daba, la que cedía, la que se sacrificaba. Y cuando finalmente pusiste un límite, tu hijo no supo cómo reaccionar. Tenía razón. Repasando los últimos 3 años, desde que Julián se casó con Raquel, me di cuenta de que siempre había sido yo la que se adaptaba. Cuando ellos no podían venir a almorzar, yo cambiaba los planes. Cuando Raquel quería que cocinara algo específico, yo compraba los ingredientes. Cuando tenían problemas económicos, yo les daba dinero sin que me pidieran devolverlo. Había creado un patrón de comportamiento donde yo era la proveedora incondicional y ellos eran los beneficiarios eternos. Y cuando ese patrón se rompió, cuando yo dije basta, no supieron cómo manejar la situación. Una semana después de mi llegada a Córdoba, Tomás me llamó con noticias. Cecilia, Julián vino a la casa ayer, me dijo con voz tensa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Buscaba unos documentos que había dejado en su cuarto de la adolescencia. Pero también preguntó por ti. ¿Qué dijo? Preguntó si sabía cuándo ibas a volver. Le dije que no lo sabía, que dependía de ti. Se quedó un rato callado y después me preguntó si creía que él había hecho algo mal. ¿Si había hecho algo mal? Por favor. Después de un mes de silencio total, recién ahora se le ocurría preguntarse si tal vez había cometido un error. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, Cecilia. Le dije que su madre había sido humillada en su propia casa y que él no solo no la defendió, sino que ayudó a las personas que la estaban lastimando. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar, me dijo Tomás con la voz quebrada. Lloró como cuando era niño. Me dijo que Raquel lo había convencido de que tú estabas celosa, que no podías aceptar que él tuviera una familia propia. Pero que ahora, después de todo este tiempo sin hablarte, se estaba dando cuenta de que tal vez las cosas no eran como ella las pintaba. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo estaba empezando a despertar, pero el daño ya estaba hecho. Las heridas eran muy profundas como para curarse con una simple disculpa. Dijo algo más. Me pidió tu número de teléfono de Isabel.
Le dije que tenía que pedírtelo a ti primero. No le di el número. Todavía no estaba lista para hablar con él. Necesitaba más tiempo para sanar, para encontrar mi fortaleza interior, para decidir qué tipo de relación quería tener con mi hijo en el futuro. Mientras tanto, Isabel me estaba ayudando a redescubrirme. Habíamos empezado a caminar todas las mañanas por las sierras cercanas. El aire fresco, el ejercicio y la belleza del paisaje me estaban devolviendo la energía perdida. También me inscribió en un grupo de lectura de mujeres mayores, donde conocí a otras que habían pasado por situaciones similares. Es increíble cómo los hijos a veces no valoran los sacrificios de las madres hasta que es demasiado tarde, me dijo una de las mujeres del grupo, María Elena, una señora de 70 años que no hablaba con su hijo desde hacía 2 años por un problema similar. Lo que más me duele, le conté, es que durante 32 años creí que había criado a un hombre justo, que sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y ahora descubro que puede ver cómo humillan a su madre y no hacer nada para defenderla. Los hijos son préstamos de la vida, me dijo otra mujer, Carmen. Los criamos, los amamos, los educamos, pero al final ellos toman sus propias decisiones. Y a veces esas decisiones nos duelen profundamente. Esas conversaciones me fueron abriendo los ojos. No era la única madre que había pasado por esto. No era la única mujer que había sido lastimada por un hijo al que había amado incondicionalmente. Una tarde, mientras leía en el jardín de Isabel, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Cecilia. Era la voz de Julián, temblorosa y llena de nervios. ¿Cómo conseguiste este número?, le pregunté con frialdad. Se lo pedí a la prima Erika. Mamá, necesito hablar contigo. Habla. No por teléfono. Quiero verte. Quiero viajar a Córdoba para hablar contigo en persona. Parte de mí quería decirle que sí inmediatamente, que viniera corriendo, que arreglaríamos todo con un abrazo como cuando era niño. Pero la parte herida, la parte que había sido humillada y traicionada, me hizo ser más cautelosa. No sé si estoy lista para esa conversación, Julián. Mamá, por favor. Me di cuenta de muchas cosas. Raquel y yo. Las cosas no están bien entre nosotros. Ella no es la persona que yo creía que era. Ah, sí. ¿Recién ahora se daba cuenta? ¿Después de un mes de haberme tratado como a una loca? ¿Qué pasó?, le pregunté, más por curiosidad que por preocupación. La semana pasada fuimos a un asado en casa de los padres de ella. Y vi cómo se comportó allá. Llegó con recipientes, criticó la comida, se quejó de todo. Exactamente igual que contigo. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, entendí que tú tenías razón. Claro, cuando le tocó a él estar del lado del anfitrión humillado, ahí sí entendió lo que yo había sentido. Eso no cambia lo que pasó, Julián. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Lo sé, mamá. Y por eso quiero venir a pedirte perdón en persona. A explicarte todo lo que ha pasado. A contarte cosas que creo que necesitas saber. Su voz sonaba diferente. Ya no era el hombre manipulado que había hablado conmigo un mes atrás. Sonaba como el hijo que yo había criado. Está bien, le dije después de pensarlo mucho. Puedes venir este fin de semana. El viernes por la tarde, Isabel y yo estábamos preparando la cena cuando escuchamos el timbre. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Habían pasado casi 2 meses desde la última vez que había visto a mi hijo, y no sabía qué esperar de este encuentro. Isabel abrió la puerta y ahí estaba Julián. Pero no era el mismo hombre que había salido de mi casa ese domingo terrible. Se veía demacrado, había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Parecía un hombre que había pasado por un infierno emocional. «Hola, tía Isabel», le dijo con una voz apenas audible. «¿Está mi mamá?». Cuando me vio aparecer en el pasillo, se le llenaron los ojos de lágrimas. No corrió a abrazarme como habría hecho el Julián de antes. Se quedó parado ahí, como un niño que sabe que hizo algo muy malo y espera su castigo. «Hola, mamá», me dijo con la voz quebrada. «Hola, Julián». El silencio que siguió fue incómodo. Isabel, que siempre sabe leer las situaciones, nos dejó solos diciendo que iba a comprar algunas cosas para la cena. Nos sentamos en el living de Isabel, uno frente al otro,
como dos extraños que se ven por primera vez. Mi hijo, el mismo que había crecido en mis brazos, que había sido mi compañero de travesuras, mi orgullo y mi alegría, ahora me parecía un desconocido. Mamá, empezó con dificultad, vengo a pedirte perdón. Pero antes de hacerlo, necesito contarte cosas que han pasado, cosas que me abren los ojos sobre todo este tiempo. Me acomodé en el sillón y esperé. Después de 2 meses de silencio, lo mínimo que podía hacer era escucharlo. Después de lo que pasó en tu casa, Raquel estuvo insoportable durante semanas. No paraba de hablar de lo mal que la habías tratado, de lo injusta que había sido. Me convenció de que tú estabas celosa, de que no podías aceptar que yo tuviera una vida propia. Hizo una pausa y se pasó las manos por la cara, como si le costara continuar. Pero hace 2 semanas pasó algo que me cambió la perspectiva completamente. Los padres de Raquel nos invitaron a un asado en su casa. Era el cumpleaños del papá, y era la primera vez que íbamos a una reunión familiar de ellos. Su voz se volvió más tensa, como si recordar lo que había pasado le doliera físicamente. Raquel me dijo que lleváramos recipientes porque seguramente iba a sobrar comida. Yo le dije que me parecía raro, que no era educado ir con contenedores a una casa ajena. Pero ella me convenció diciéndome que era normal, que todas las familias lo hacían. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Por fin estaba viendo la verdadera cara de su esposa. Cuando llegamos, Raquel saludó a sus padres y después se sentó como una princesa esperando que la atendieran. La mamá había cocinado durante todo el día, había puesto una mesa hermosa, había comprado vino caro. Y Raquel empezó a criticar todo. Julián se levantó y empezó a caminar por el living, como si no pudiera quedarse quieto mientras recordaba. Le dijo a su mamá que la carne estaba muy salada, que las papas estaban crudas, que la ensalada tenía demasiado aceite. La misma mujer que me había convencido de que tú eras injusta por molestarte cuando ella criticó tu comida, estaba destrozando a su propia madre con comentarios crueles. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Al principio no dije nada. Pensé que tal vez era su forma de relacionarse con su familia. Pero cuando terminamos de comer, sacó los recipientes y empezó a empacar comida como si estuviera en un supermercado gratuito. Julián se detuvo frente a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. La mamá de Raquel se veía incómoda, pero no decía nada. El papá estaba claramente molesto, pero se contenía porque era su hija. Y ahí fue cuando entendí todo, mamá. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que le habíamos hecho a ti. Se dio vuelta y me miró con ojos llenos de lágrimas. Tú habías gastado tu dinero, habías cocinado con amor, habías abierto tu casa para recibirnos. Y nosotros llegamos como parásitos, criticando todo, aprovechándonos de tu generosidad. Y cuando finalmente explotaste, yo te abandoné. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no hizo nada para detenerlas. El papá de Raquel me llevó aparte y me dijo, Julián, tu esposa hace esto en todas las casas donde la invitan. Siempre encuentra algo que criticar y siempre se lleva comida. Es su forma de ahorrar dinero en el supermercado. Y lo peor es que después cuenta historias inventadas sobre lo mal que la trataron los anfitriones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había sido casualidad. No había sido un malentendido. Había sido un patrón de comportamiento calculado y malicioso. ¿Qué más te dijo?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Me dijo que Raquel había llegado a su casa contando que tú la habías echado sin razón, que eres una suegra tóxica y posesiva. Pero que él conocía a su hija y sabía exactamente lo que había pasado. Me dijo que si yo era inteligente, debería ir a pedirte perdón antes de que fuera demasiado tarde. Julián volvió a sentarse, pero esta vez se acercó más a mí. Esa noche tuve una pelea terrible con Raquel. Le dije lo que había entendido, le pregunté por qué me había mentido sobre lo que pasó en tu casa. Y ahí mostró su verdadera cara. ¿Qué dijo? Me dijo que yo era un idiota por creerle más a su papá que a ella. Que todas las madres y suegras son iguales, que quieren controlar a sus hijos para siempre. Que si yo la quería, tenía que elegir entre ella y tú. El ultimátum. La táctica final de los manipuladores. Forzar a la víctima a elegir entre el abusador y las personas que realmente lo aman. ¿Y qué le respondiste? Le dije que nadie me iba a obligar a elegir entre mi esposa y mi madre.
que las dos tenían que aprender a respetarse mutuamente. Pero ella se puso como loca. Empezó a gritarme, a tirarme cosas, a insultarme. Julián respiró profundo antes de continuar. Me dijo cosas terribles. Mamá. Me dijo que yo era un maníaco de mamá, que nunca iba a crecer, que era patético. Y cuando le dije que iba a venir a verte para pedirte perdón, me amenazó con el divorcio. Y le dije que hiciera lo que quisiera, que prefería estar divorciado a seguir viviendo con una persona que me había hecho traicionar a mi propia madre. Por primera vez en 2 meses, sentí algo parecido al orgullo por mi hijo. Finalmente había encontrado el valor para defenderse, para defender lo correcto. Estamos separados, me dijo con voz triste pero firme. Me mudé a un departamento pequeño cerca de mi trabajo. Raquel se quedó en la casa que compramos juntos, pero eso ya lo resolverán los abogados. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le pregunté. Destrozado, admitió, pero también aliviado. Durante estos 3 años de matrimonio sentía que estaba perdiendo mi identidad, que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Raquel tenía una forma muy sutil de manipularme, de hacerme sentir culpable cada vez que no hacía lo que ella quería. Se acercó aún más y me tomó de las manos. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que te lastimé profundamente. Te abandoné cuando más me necesitabas, defendí a personas que estaban abusando de ti, y encima permití que dijeran cosas horribles sobre ti. Sus manos temblaban mientras sostenían las mías. Pero necesito que sepas que durante estos 2 meses he pensado en ti todos los días. Me levantaba todas las mañanas sintiendo el peso de lo que había hecho. Y cada día que pasaba sin llamarte era otro día de cobardía de mi parte. ¿Por qué tardaste tanto en darte cuenta?, le pregunté. Era la pregunta que me había atormentado durante todo este tiempo. Porque era más fácil creer que tú estabas equivocada a admitir que me había casado con alguien que no valía la pena. Era más fácil pensar que eras una suegra difícil que aceptar que había traicionado a la mujer que más me amó en toda mi vida. Esas palabras me llegaron al corazón, pero todavía había mucho dolor que sanar. Julián, lo que más me dolió no fueron las palabras de Raquel o Estela. Lo que me destrozó fue verte empacando esa carne para que se la llevaran, como si fuera normal que tu madre gastara su dinero para alimentar a gente que había venido a humillarla. Lo sé, mamá. Y no tengo excusa para eso. Solo puedo decirte que estaba completamente cegado, completamente manipulado. Pero eso no justifica nada. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Había tanto dolor acumulado entre nosotros, tantas heridas que necesitaban tiempo para sanar. ¿Qué esperas de mí ahora?, le pregunté finalmente. No espero nada, me dijo con sinceridad. Solo vine a pedirte perdón y a decirte que te amo. Si me das la oportunidad de reconstruir nuestra relación, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para recuperar tu confianza. Y si no puedes perdonarme, lo voy a entender. Miré a mi hijo durante mucho tiempo sin decir palabra. Podía ver en sus ojos el arrepentimiento genuino, pero también podía sentir en mi corazón todas las heridas que todavía sangraban. Perdonar no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un proceso largo y doloroso, especialmente cuando quien te lastimó es la persona que más amas en el mundo. Julián, le dije finalmente, aprecio que hayas venido hasta aquí a disculparte. Y me alegra que finalmente hayas abierto los ojos sobre Raquel. Pero no puedo hacer como si nada hubiera pasado. Su expresión se llenó de tristeza, pero asintió con comprensión. Necesito tiempo, continué. Necesito procesar todo esto. Durante 2 meses he estado reconstruyendo mi autoestima, aprendiendo a valorarme otra vez después de haber sido humillada en mi propia casa por mi propia familia. Lo entiendo perfectamente, me dijo con voz suave. No vengo a pedirte que olvides lo que pasó. Solo vine a decirte la verdad y a pedirte perdón. Isabel regresó en ese momento con bolsas del supermercado, y la tensión se rompió un poco. Insistió en que Julián se quedara a cenar, y aunque al principio él se resistió, finalmente aceptó. Durante la cena, mi hijo me contó más detalles de todo lo que había pasado después de que nos separáramos. Me habló de las noches sin dormir, de cómo había empezado a cuestionar cada cosa que Raquel le decía, de cómo había comenzado a recordar situaciones pasadas con una nueva perspectiva. ¿Te acuerdas de tu cumpleaños del año pasado?, me preguntó mientras comíamos el postre que había preparado Isabel. ¿Cuál de todos?,
le respondí, aunque sabía perfectamente a cuál se refería. El que Raquel dijo que tenía dolor de cabeza y no pudo venir. Después fuimos a cenar con sus amigas esa misma noche, y ella estaba perfectamente bien. Yo sabía que había mentido, pero me convenció de que había sido porque no se sentía cómoda en reuniones familiares. Recordaba perfectamente ese cumpleaños. Había sido una de las tantas veces que Raquel había encontrado una excusa para no venir a mi casa. En aquel momento me había dolido, pero lo había justificado pensando que tal vez realmente se sentía incómoda. Ahora me doy cuenta de que nunca quiso formar parte de nuestra familia, continuó Julián. Siempre buscaba excusas para no venir, y cuando venía, era para aprovecharse de algo. Isabel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Julián, lo que me parece más importante de todo esto no es tanto que te hayas dado cuenta de cómo era Raquel, sino que hayas encontrado el valor para admitir que te equivocaste y venir a pedirle perdón a tu madre. Mi hermana tenía razón. Era fácil echarle toda la culpa a Raquel y pintarse como una víctima de manipulación. Pero Julián estaba asumiendo su responsabilidad, reconociendo que había tomado decisiones equivocadas. Esa noche, después de que Julián se fuera al hotel donde se iba a quedar, Isabel y yo nos sentamos en su jardín a hablar. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó mientras tomábamos un té. No lo sé, le respondí honestamente. Parte de mí quiere abrazarlo y perdonarlo todo inmediatamente. Pero otra parte de mí siente que necesito más tiempo. Es normal que te sientas así, me dijo Isabel. El amor de madre nunca se va, pero la confianza se tiene que reconstruir. Y eso lleva tiempo. Al día siguiente, Julián vino temprano por la mañana. Había traído facturas de una panadería del centro y café bueno. Desayunamos los tres juntos, y por momentos se sintió casi como los viejos tiempos, cuando él era joven y venía a visitarme los fines de semana. Pero yo sabía que no podíamos volver al pasado. Demasiadas cosas habían cambiado. Yo había cambiado. Mamá, me dijo cuando Isabel se fue a hacer algunas compras y nos dejó solos otra vez. Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Dime. ¿Crees que algún día vas a poder perdonarme completamente? ¿Crees que nuestra relación puede volver a ser como antes? La pregunta me golpeó directo al corazón porque era la misma que yo me había estado haciendo desde que había llegado. Julián, le dije después de pensarlo mucho, te voy a ser honesta como me pides. Te amo con toda mi alma, y siempre te voy a amar. Eres mi hijo, eres parte de mí, y nada puede cambiar eso. Vi cómo se relajaba un poco, pero yo no había terminado. Pero no sé si nuestra relación puede volver a ser exactamente como antes. Porque antes yo era una madre que daba todo sin pedir nada a cambio, que justificaba cualquier comportamiento de su hijo, que ponía sus necesidades después de las de todos los demás. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Durante estos 2 meses he aprendido a valorarme, a respetarme, a poner límites. Ya no soy la misma mujer que era antes de ese asado. Y esa nueva versión de mí necesita una relación más equilibrada, donde el respeto sea mutuo. Julián me escuchaba con atención total, como si cada palabra fuera fundamental para él. ¿Eso significa que no quieres que vuelva a tu vida?, me preguntó con voz temblorosa. No, eso significa que si vuelves a mi vida, tiene que ser de una manera diferente. Necesito sentir que me respetas como persona, no solo que me amas como madre. Necesito saber que si en el futuro alguien me falta el respeto, tú vas a estar de mi lado si yo tengo razón. Eso puedo prometértelo, me dijo con firmeza. Nunca más voy a permitir que nadie te trate mal delante de mí. Nunca más voy a elegir el camino fácil cuando tenga que defender lo correcto. Las promesas son fáciles de hacer cuando uno está arrepentido, le dije. Lo que me va a convencer son los hechos, el tiempo, la consistencia de tus acciones. Julián asintió, entendiendo que esto iba a ser un proceso largo. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó. Necesito que entiendas que la confianza se construye de a poco. Necesito que respetes mis tiempos, mis decisiones, mis límites. Y necesito que demuestres con hechos, no solo con palabras, que has aprendido de esto. ¿Volvemos a empezar desde cero?, me preguntó. No desde cero, le aclaré. Tenemos 32 años de historia juntos, y la mayoría de esos años fueron hermosos.
Pero si necesitamos empezar una nueva etapa, una donde los dos seamos más maduros, más conscientes, más respetuosos el uno del otro. Esa tarde, antes de que Julián volviera a Buenos Aires, fuimos a caminar por las sierras. Era algo que habíamos hecho mucho cuando él era adolescente, y se sentía natural volver a hacerlo ahora. Mamá, me dijo mientras subíamos por un sendero, hay algo más que necesito contarte. ¿Qué cosa? Raquel está embarazada. Me detuve en seco. De todas las cosas que podía haber esperado escuchar, esa era la que menos me imaginaba. ¿Embarazada?, repetí, sintiendo como si me hubieran tirado agua fría encima. De 2 meses, confirmó. Lo supe justo antes de que nos separáramos. De hecho, fue parte de la razón por la cual tardé tanto en tomar la decisión de dejarla. Mi mente empezó a procesar las implicaciones de esta noticia. Iba a ser abuela. Pero la madre de mi nieto era una mujer que me odiaba, que había mentido sobre mí, que me había humillado en mi propia casa. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a ser padre, me dijo con una mezcla de tristeza y determinación. No importa lo que haya pasado entre Raquel y yo, ese bebé es mi hijo y voy a estar presente en su vida. ¿Y eso qué significa para nosotros?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que las cosas van a ser complicadas, admitió. Pero no voy a permitir que Raquel use a mi hijo como un arma contra ti. Ese bebé va a conocer a su abuela, va a crecer sabiendo que tiene una familia que lo ama. Era una situación compleja que agregaba otra capa de dificultad a nuestra ya complicada relación. Pero también me daba esperanza. Julián estaba hablando de defender mi lugar en la vida de mi nieto, de no permitir que me alejaran de mi propia familia. Necesito tiempo para procesar esto también, le dije. Lo entiendo, me respondió. Solo quería que lo supieras, que no te enteraras por otra persona. Cuando llegamos de vuelta a casa de Isabel, Julián se preparó para irse. Nos abrazamos por primera vez en 2 meses, y aunque no fue el abrazo cálido y sin reservas de antes, fue un comienzo. Te voy a llamar la semana que viene, me dijo. Si tú quieres. Sí, le respondí. Quiero. Lo vi alejarse por la calle, y sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por todo lo que habíamos perdido, esperanza por lo que podíamos reconstruir, y algo parecido a la paz por haber mantenido mi dignidad intacta. 6 meses después de esa conversación en Córdoba, estoy sentada en mi cocina escribiendo esto mientras espero a que llegue mi hijo con mi nieta recién nacida. Sí, nieta. Raquel dio a luz a una hermosa bebé a la que llamaron Sofía, y hoy es la primera vez que la voy a conocer. Los meses que siguieron a la visita de Julián en casa de Isabel fueron de reconstrucción lenta pero constante. Cumplió su palabra. Me llamaba todas las semanas, siempre respetando mis tiempos, nunca presionándome para nada. Me contaba cómo iban las cosas con el embarazo, cómo estaba manejando la separación, cómo se estaba preparando para ser padre soltero. Porque sí, Julián y Raquel se divorciaron. Ella intentó usarlo como venganza contra mí, prohibiéndole que me visitara si quería estar presente en el embarazo. Pero mi hijo había aprendido la lección. Le dijo claramente que yo era su madre y que iba a formar parte de la vida de su hija, le gustara o no. Regresé a Buenos Aires 3 meses después de irme. Isabel me había ayudado mucho a sanar, a encontrar mi fuerza interior, a entender que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia emocional. Cuando volví a mi casa, ya no era la misma mujer que se había ido. Era más fuerte, más segura de sí misma, menos dispuesta a aceptar falta de respeto de nadie. Tomás me recibió con los brazos abiertos y con noticias interesantes. Durante mi ausencia, había estado en contacto con Erika y Luisa, que le habían contado cosas que me sorprendieron mucho. Resulta que después del drama del asado, Raquel había estado contando su versión distorsionada de los hechos por todo el barrio. Pero Erika y Luisa habían hablado con otras personas que conocían a Raquel, y habían descubierto que yo no era su primera víctima. La señora Martínez, que vive a 3 cuadras, me contó que Raquel hizo lo mismo en el bautismo de su nieto, me contó Tomás esa primera noche que volví. Llegó con recipientes, criticó todo, y después se fue contando que la habían tratado mal. En serio. Y no solo eso. La hermana de Luisa también tuvo problemas con ella. La invitó a su cumpleaños, y Raquel se comportó exactamente igual. Parece que es su forma de funcionar en el mundo. Saber que no había sido personal,
que yo no había hecho nada específicamente malo para merecer ese trato, me ayudó mucho a procesar todo lo que había pasado. Raquel simplemente era así. Una persona que se aprovechaba de la generosidad ajena y después culpaba a otros cuando la confrontaban. Cuando Julián supo que yo había vuelto, me pidió permiso para visitarme. Fue extraño tenerlo en casa otra vez después de todo lo que había pasado. Se sentó en la misma silla donde solía sentarse cuando era niño, pero todo se sentía diferente. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntó, y pude ver que realmente quería saber la respuesta. Estoy bien, le respondí, y era verdad. Estoy diferente, pero estoy bien. Durante esa visita establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Ya no iba a ser la madre que daba todo sin recibir nada a cambio. Ya no iba a justificar comportamientos irrespetuosos. Ya no iba a poner las necesidades de otros por encima de mi propia dignidad. Entiendo, me dijo cuando le expliqué mis nuevos límites. Y quiero que sepas que los respeto completamente. Las siguientes visitas fueron gradualmente más cómodas. Julián traía flores, ayudaba con la comida, preguntaba en qué podía colaborar. Pequeños gestos que mostraban que había entendido que el respeto se demuestra con acciones, no solo con palabras. Cuando Raquel dio a luz, las cosas se complicaron otra vez. Ella intentó impedir que Julián me contara sobre el nacimiento, pero él ya no era el hombre manipulable de antes. Me llamó desde el hospital para contarme que tenía una nieta hermosa y sana. Raquel no quiere que vengas al hospital, me dijo con tristeza. Pero en cuanto pueda llevar a Sofía a mi departamento, te la voy a presentar. No me dolió no poder ir al hospital. Ya había aprendido a no tomar como personal la mezquindad de Raquel. Lo importante era que mi hijo estaba cumpliendo su promesa de no permitir que me alejaran de mi nieta. Durante las primeras semanas después del nacimiento, Julián tuvo que pelear mucho para poder llevarse a Sofía a su departamento. Raquel intentaba controlarlo usando a la bebé, pero él se mantuvo firme. Incluso amenazó con ir a la justicia si era necesario. No voy a permitir que use a mi hija como un arma, me dijo por teléfono una noche que sonaba agotado. Sofía tiene derecho a conocer a su abuela, y tú tienes derecho a conocer a tu nieta. Y aquí estamos. Julián va a llegar en cualquier momento con Sofía de 3 semanas de vida. He preparado todo con cuidado, la cuna que usó él cuando era bebé, ropa de bebé que compré con ilusión, y un corazón lleno de amor de abuela que está listo para conocer a esta nueva integrante de la familia. Escucho el auto en la entrada. Es él. Cuando abro la puerta, veo a mi hijo con una bebé pequeñita en brazos. Sofía es hermosa, tiene los ojos de Julián y algo en la cara que me recuerda a él cuando era bebé. Mamá, me dice con una sonrisa enorme, te presento a tu nieta Sofía. Cuando la tengo en mis brazos por primera vez, siento que mi corazón se llena de una alegría pura que no había sentido en mucho tiempo. Esta bebé inocente no tiene nada que ver con los conflictos de los adultos. Ella solo merece amor, cuidado y una familia que la proteja. Hola, mi amor, le susurro mientras la miro dormir. Soy tu abuela Cecilia. Julián me mira con lágrimas en los ojos. Mamá, quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase con Raquel, sin importar las dificultades que puedan venir, Sofía siempre va a saber quién es su abuela. Siempre va a crecer conociendo tu amor. Gracias, le digo, sin poder contener mis propias lágrimas. Pasamos la tarde juntos, los 3. Julián me cuenta sobre sus planes como padre soltero, sobre cómo está organizando su vida para darle a Sofía todo lo que necesita. Me cuenta también que Raquel finalmente ha aceptado que yo voy a ser parte de la vida de la bebé, aunque no le guste. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dice mientras le doy el biberón a Sofía. ¿Qué? Raquel siempre me decía que tú eras controladora, que querías manejar mi vida. Pero al final, la que intentaba controlar cada aspecto de mi existencia era ella. Tú solo querías amarme y que me sintiera libre de tomar mis propias decisiones. Es verdad. Durante 32 años, mi único objetivo había sido criarlo para que fuera un hombre bueno, independiente, capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La manipulación nunca había sido mi estilo. Cuando llega la hora de que se vayan, me cuesta trabajo despedirme de Sofía. Pero sé que esto es solo el comienzo. Sé que voy a verla crecer, que voy a ser parte de su vida, que voy a poder amarla como merece ser amada. La próxima semana venimos otra vez, me promete Julián mientras acomoda a la bebé en su cochecito.
Los espero, le digo, y por primera vez en mucho tiempo, siento que el futuro está lleno de posibilidades hermosas. Esa noche, mientras Tomás y yo cenamos solos, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Perdí a un hijo por unos meses, pero recuperé a un hombre. Perdí una relación tóxica con una nuera manipuladora, pero gané una nieta preciosa. Perdí mi paciencia infinita y mi tendencia a justificar todo, pero gané respeto propio y límites saludables. ¿Te arrepientes de haber dicho esas 3 palabras aquel domingo?, me pregunta Tomás. No, le respondo sin dudar. Fueron las 3 palabras más liberadoras que he dicho en mi vida. Porque a veces, para empezar una vida nueva, para recuperar la dignidad perdida, para enseñarle a la gente cómo tratarte, solo hace falta decir, que se jodan. Y defenderlo con hechos. Hoy soy una mujer de 65 años que sabe lo que vale, que no acepta falta de respeto de nadie, que ama profundamente pero que también se ama a sí misma. Soy abuela de Sofía, esposa de Tomás, madre de Julián, pero antes que todo eso, soy Cecilia. Y Cecilia merece respeto. Y ahora, cada vez que preparo un asado, lo hago solo para gente que llega con las manos llenas y el corazón agradecido. Porque esa es la única forma de vivir, rodeada de personas que saben valorar la generosidad, no aprovecharse de ella. La vida siguió, pero ahora la vivo en mis propios términos. 2 años después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, estoy aquí en mi cocina preparando otro asado. Pero esta vez todo es diferente. La mesa está puesta para 6 personas, Tomás y yo, Julián con Sofía que ya tiene 2 años y medio, e Isabel que vino desde Córdoba para pasar unos días con nosotros. Sofía corre por el patio persiguiendo mariposas, con esa energía infinita que solo tienen los niños pequeños. Cada vez que me ve, grita abuela Ceci, y corre a abrazarme con esos bracitos gorditos que me derriten el corazón. Es una niña inteligente, dulce, y felizmente no tiene nada del temperamento de su madre. Julián se ha convertido en un padre ejemplar. Trabajó duro para conseguir la custodia compartida de Sofía, y ahora la tiene con él a mitad de la semana. Los días que está conmigo son pura alegría. Hemos establecido una rutina hermosa. Ella viene los miércoles después del jardín de infantes y se queda hasta el viernes por la mañana. Mamá, me dice Julián mientras acomoda los juguetes de Sofía que están esparcidos por el living, te conté que Raquel se mudó a Mendoza. ¿En serio?, le pregunto mientras corto tomates para la ensalada. Se fue con un tipo que conoció en el trabajo. Al principio pensé que iba a ser un problema para las visitas de Sofía, pero resulta que le conviene. Ya no tiene que verme tan seguido. Es curioso cómo las cosas se acomodan solas. Raquel finalmente encontró a alguien más a quien manipular, y nosotros recuperamos la paz familiar que habíamos perdido. Julián ha crecido mucho como persona durante estos 2 años. Ya no es el hombre inseguro que se dejaba manipular. Ahora toma sus propias decisiones, defiende lo que cree correcto, y sobre todo, es un padre presente y amoroso. ¿Sabes qué me dijo Sofía ayer?, me cuenta mientras me ayuda a poner los platos en la mesa. ¿Qué te dijo? Me preguntó por qué la abuela Raquel nunca viene a visitarla, pero la abuela Ceci siempre está. Le expliqué que cada familia es diferente, pero que lo importante es que está rodeada de gente que la ama. Me emociono escuchando esto. Sofía ya está aprendiendo, sin que nadie se le explique directamente, quiénes son las personas que realmente la quieren y quienes están ausentes por elección propia. Isabel sale al patio con una bandeja de empanadas que hizo esta mañana. Mi hermana ha sido mi gran apoyo durante todo este proceso. Cada vez que tengo dudas, cada vez que siento que tal vez fui demasiado dura, ella me recuerda que defender la dignidad propia nunca está mal. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste hace 2 años? Le pregunto mientras acomodamos las empanadas en la mesa. ¿Qué cosa? Que los hijos son préstamos de la vida, que al final toman sus propias decisiones. Y tenía razón, me dice con una sonrisa. Julián tomó la decisión correcta, aunque le haya tomado tiempo. Tomás llega del supermercado con vino y hielo. A sus 70 años sigue siendo el hombre más paciente y sabio que conozco. Durante toda esta crisis familiar, él fue mi roca, mi apoyo incondicional. ¿Cómo está el asador?, le pregunto. Perfecto. En 1 hora podemos empezar a poner la carne. Esta vez compré solo 5 kilos de carne. Ya no necesito impresionar a nadie ni demostrar mi generosidad de manera exagerada. Cocino con amor para las personas que realmente aprecian ese amor,
no para quienes lo ven como una obligación gratuita. Mientras preparamos todo, pienso en cómo han cambiado las cosas. Erika y Luisa siguen viniendo a casa regularmente, y cada vez traen algo para compartir. La diferencia es que ahora yo también voy a sus casas, llevando postres o ensaladas. Las relaciones familiares se volvieron más equilibradas, más sanas. Abuela Ceci, me grita Sofía desde el jardín, ven a ver la flor que encontré. Salgo corriendo a ver su descubrimiento. Es una margarita pequeña que creció entre las piedras del sendero. Para ella es el tesoro más hermoso del mundo. ¡Qué linda!, le digo tomándola en brazos. La ponemos en un vasito con agua. Sí, para que no se muera. Entramos juntas a buscar un vasito pequeño. Mientras le pongo agua, Sofía me mira con esos ojos enormes llenos de curiosidad. Abuela, ¿por qué papá dice que eres la mujer más valiente que conoce? La pregunta me toma por sorpresa. ¿Eso dice papá? Sí. Le preguntó a tío Tomás por qué eres valiente, y tío Tomás le dijo que porque siempre dices la verdad, aunque sea difícil. Me emociono hasta las lágrimas. Es hermoso saber que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, se está convirtiendo en una lección de vida para mi nieta. A veces, mi amor, le explico mientras ponemos la margarita en su vasito, la gente no nos trata bien. Y cuando eso pasa, tenemos que ser valientes y defendernos. Como cuando Martín me quita los juguetes en el jardín. Exactamente como eso. No tienes que dejar que nadie te quite tus juguetes sin permiso. Es increíble cómo los niños entienden conceptos complejos a través de situaciones simples. Sofía está aprendiendo desde pequeña algo que a mí me tomó 65 años entender completamente, que el respeto se gana y se mantiene poniendo límites claros. La tarde transcurre perfecta. Comemos en el patio, riendo, contando historias, disfrutando de la compañía. Julián me ayuda a servir sin que se lo pida, Isabel entretiene a Sofía con cuentos, Tomás maneja la parrilla como el maestro que es. Cuando terminamos de comer, Sofía se queda dormida en mis brazos. La llevo adentro y la acuesto en el sofá, tapándola con una mantita suave. Verla dormir tan tranquila, tan segura, me llena de una paz profunda. Mamá, me dice Julián cuando vuelvo al patio, quiero agradecerte otra vez por todo. ¿Por qué cosa? Por haberme enseñado que amar no significa aceptar cualquier cosa. Por haberme mostrado que se puede perdonar sin olvidar. Por haberte mantenido firme hasta que yo entendiera lo que realmente importa. Sus palabras me llegan al alma. Durante mucho tiempo me pregunté si había hecho lo correcto al mantenerme firme, al no ceder inmediatamente cuando él vino a disculparse. Pero ahora veo que esa firmeza fue necesaria para que nuestra relación se reconstruyera sobre bases sólidas. Julián, le digo tomándole la mano, lo único que siempre quise fue criarte para que fueras un hombre bueno. A veces los caminos se tuercen, pero lo importante es saber volver al sendero correcto. Y lo hice gracias a ti. Mientras Isabel y Tomás conversan sobre las sierras de Córdoba, Julián y yo nos quedamos en silencio, disfrutando de este momento de paz familiar. Ya no hay tensión entre nosotros, ya no hay temas prohibidos, ya no hay heridas sin sanar. Cuando llega la hora de levantar la mesa, todos colaboramos sin que nadie lo pida. Sofía se despierta y también quiere ayudar, llevando las servilletas usadas al cesto de basura con la seriedad de quien cumple una misión importante. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le digo a Tomás mientras lavamos los platos. ¿Qué cosa? Que Sofía está creciendo en una familia donde se respetan mutuamente. Ella nunca va a conocer las dinámicas tóxicas, nunca va a normalizar la falta de respeto. Es verdad, me dice dándome un beso en la mejilla. Hiciste bien en ponerle límites a todo. Mira lo que conseguiste. Cuando todos se van, y la casa vuelve a quedarse en silencio, me siento en mi sillón favorito con una taza de té. Pienso en aquella mujer que hace 2 años gastó $250 en un asado para ser humillada en su propia casa. Esa mujer ya no existe. En su lugar está esta nueva versión de mí, una abuela que disfruta de su nieta sin sentirse obligada a demostrar nada, una madre que tiene una relación adulta y equilibrada con su hijo, una mujer que sabe lo que vale y no acepta menos de lo que merece. A veces recibo noticias indirectas de Raquel. Según me cuenta Julián, su vida en Mendoza no es tan color de rosa como pretende mostrar en las redes sociales. Pero ya no me genera ni rabia ni satisfacción.
Simplemente es alguien que pasó por mi vida, me enseñó una lección valiosa, y siguió su camino. La lección más importante que aprendí de todo esto es que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para defenderse. A los 65 años descubrí que tenía una fuerza interior que no sabía que poseía. Y lo más hermoso es que esa fuerza no la uso para atacar o vengarse, sino para amar mejor, para exigir respeto, para construir relaciones más sanas. Mañana Sofía va a venir otra vez a casa. Vamos a cocinar galletitas juntas, le voy a leer cuentos, y le voy a enseñar, con el ejemplo, que ser buena persona no significa ser débil. Porque al final del día, todo lo que pasé valió la pena por este momento. Estar sentada en mi casa, en paz conmigo misma, sabiendo que mi familia me respeta y me ama genuinamente. Y si algún día alguien me pregunta cuál fue el momento más importante de mi vida, le voy a decir que fue aquel domingo cuando dije 3 palabras que me devolvieron la dignidad.